Amén. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo amaneciste? Bien. Bueno, me alegra mucho. ¿Cuántos tenemos expectativa para todo lo que el Señor va a hacer durante todos los años que vienen por delante? ¿Cuántos tenemos ese deseo de conocer más del Señor, de crecer más en el conocimiento del Señor, tan importante que nosotros no nos quedemos en un estado, sino seguir creciendo cada vez más? Quiero saludar a Cristina Bernal, que está con nosotros hoy. Queremos bendecir tu vida, Cristina. Queremos decirte que Dios tiene la solución para todo, que es importante tu salvación, que tu alma sea salva y puedas alinearte con los propósitos que Dios tiene con tu vida. Quiero pedir el favor que Claudia ponga ahí su manito en el hombro y quiero orar. Queremos orar por ella. Alguien necesita una oración también en esta mañana. Por ese tema del distanciamiento, pues habrá alguien que se acerque ahí, colocará su mano en el hombro para poder orar. Si hay alguien con una necesidad, una enfermedad, una situación que esté agobiando la vida de alguno de ustedes, puede hacerlo, levantar su mano y allá irá uno de los ministros de la iglesia para orar por ella. Padre, te bendecimos a ti en este día. Presentamos como iglesia la vida de Cristina, Señor, que es tan importante para ti. Hoy nosotros, Señor, decimos y te pedimos que quites de su corazón toda carga gravosa, todo lo que le esté dañando, lo que le esté impidiendo su avance. Declaramos, Señor, que toda aflicción, toda angustia, toda desolación se va del corazón, de la mente, aún del mismo cuerpo de ella, Señor. Pedimos que quites toda presión en su alma, en su corazón. Ábrele campos de acción, ábrele puertas, Señor, y manifiesta tu gloria sobre ella en esta mañana. Señor, gracias por Cristina. Hoy es el día de la salvación de su alma. Hoy es el día del Señor. Hoy es un día de encuentro contigo, Señor, y te doy gracias por tomar esta vida en el hueco de tu mano, Señor. Haz lo que tengas en tu presupuesto hacer con ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es el nombre tuyo? Daniel. ¿Y el tuyo? ¿Ustedes no han venido a la iglesia? No, primera vez que vienen acá, pero ya son cristianos. Qué bueno, bienvenidos. Un aplauso al Señor por ellos y por Cristina. Yo quisiera que ahí en las redes estuvimos publicitando un tema que voy a hablar con ustedes, pero que no es nuevo, porque yo pienso que lo hemos escuchado muchísimas veces, y fue un título que colocamos ahí, y el título es Viva y Eficaz. ¿A qué me estoy refiriendo yo cuando hablamos de que algo es vivo, pero que también es eficaz? Recuerda que estamos hablando de la palabra del Señor en Hebreos 4:12. Muchos de ustedes se la saben, cuando dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Hace división entre el alma y el espíritu. Y dice que no hay nada oculto que no sea manifiesto en la presencia del Señor, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta exposición se debe a una experiencia que tengo muy profunda con la palabra del Señor desde que comenzó este año. Y quiero decirles que hubo un hombre de Inglaterra llamado Jorge Müller. Él leyó la Biblia 200 veces en su vida, 200 veces. Y la leyó 50 veces de rodillas. Y un día que estaba él leyendo la Biblia, llegó la reina de Inglaterra para saludarlo a él, y estaba orando con la palabra de Dios, y simplemente le dijo: dígale a la reina que yo tengo ahora una cita con el rey de los reyes,
y con el Señor de los señores. La reina no fue atendida por este hombre santo de Dios, porque este hombre le dio todo el interés y la prelación a la palabra del Señor. Antes de continuar, yo quiero animarles a ustedes. Hoy el propósito de esta es animarles a ustedes a que se conviertan en gente, en personas profundas que tienen contacto continuo con la palabra del Señor. Cuando tú y yo nos desconectamos de la Biblia, que es la palabra de Dios, nos desconectamos de Dios. La Biblia es el punto de conexión entre nosotros y el cielo, entre nosotros y el corazón del Padre, el corazón del Señor. Entonces yo deseo en mi corazón que ustedes salgan de este lugar con hambre y sed por la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren salir con hambre y sed por la palabra del Señor? Espero que salgan con hambre y sed de la palabra del Señor. Me tracé un plan este año de leer la palabra del Señor, toda la Biblia, de leerla 4 veces al año. Pero estoy tan apasionado leyendo la Escritura que hasta hoy estoy leyendo ya hasta la mitad de la Biblia. En este primer mes del año llevo la mitad de la palabra. Estoy loco, como loco leyendo la palabra. Mi familia se convirtió también en unos locos leyendo la palabra. Ya veo a mi esposa conectada todo el tiempo, escuchándola, leyéndola. Y mi hija Isabela también me ha dicho que su vida ha sido transformada y cambiada cuando ella comenzó a ser disciplinada en la lectura de la palabra. Le regalaron esta Biblia. Esta Biblia lo enamora a uno y lo invita a uno a leer la palabra del Señor. Dale una ojeadita, y yo sé que comprarás una de estas aquí en Manizales, no la hay, pero cuando uno tiene esa Biblia en la mano, es maravilloso poder uno empezar a experimentar como esa lectura de la palabra del Señor. Hasta hoy he leído 1056 páginas, y si nosotros leemos 4 veces la Biblia al año, la Biblia son 66 libros, todo esto lo saben ustedes, no estoy hablando nada nuevo. 66 libros, leeríamos 264 libros al año. Leyéndola 4 veces, 264 veces leeríamos 264 libros al año. Y es interesante que el versículo central de la Biblia, el centro de la Biblia, quieren lo abres ahí en el Salmo 118, versículo 8, es el centro de la palabra del Señor. Por eso quise leer hasta el centro de la palabra, porque ese texto del Salmo 118, 8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El centro de la Biblia, el centro de la palabra, el centro de nuestras vidas, el centro de una sociedad, el centro de todo tiene que ser Dios. ¿Cuántos me pueden decir el centro de mi vida es el Señor? ¿Cuántos pueden decir hoy Él es el centro de todo lo que yo hago, de todo lo que yo realizo en mi vida? Él es el centro de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos el pueblo de Dios? A ver, yo quiero saber si ustedes hacen parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. Si nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo que tiene el libro que es la palabra del Señor. Es la que nos gobierna, es la que nos rige a nosotros. Por eso en el Salmo capítulo 1, versículo 1 dice que es doblemente feliz a aquella persona que encuentra su delicia en la palabra del Señor. Y dice que esa persona que encuentra su delicia en la Escritura medita en ella de día y de noche. El Salmo dice: y será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo, digan conmigo, y todo lo que hace prosperará. Hemos pasado por ese salmo muchísimas veces, y es importante saber también, dentro de unas generalidades simplemente que estoy hablando acerca de la palabra del Señor, es que Hebreos 11:3 dice que por la fe
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, por la palabra todo fue llamado a la existencia. Cuando ustedes leen todo el Génesis, ustedes notarán que el Señor está profiriendo palabras, está hablando palabras creativas, palabras a través de las cuales está creándolo todo. Y tú y yo somos el fruto de esa palabra que Dios profirió cuando Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree. Lo puso para señorear. Qué tan importante saber que tú y yo estamos sentados acá simplemente porque Dios habló la palabra y nos llamó a la existencia y nos trajo a este mundo para que nos constituyéramos en el pueblo del Señor. Pero quiero decir algo que encontré de una encuesta que se hizo en los Estados Unidos, que es el país de las encuestas. ¿Sabían ustedes que es el país de las encuestas? Entonces, una agencia cristiana hizo una encuesta entre 2.500 cristianos, y a esos cristianos se les preguntó si la Biblia era la respuesta de Dios para sus vidas. Y todos dijeron rotundamente: sí, es la respuesta de Dios para mi vida. ¿Creen ustedes que un verdadero creyente debe leer continuamente las Escrituras? Quiero preguntarle a creyentes, ¿no? Si ustedes consideran que necesitan, que tienen como una necesidad de leer cada día las Escrituras. Entonces uno se vuelve como loco cuando comienza a leer, porque quiere seguir leyendo y leyendo y leyendo y conociendo verdades profundas en la Escritura. En esa encuesta arrojaba lo siguiente: que solo el 32% de los cristianos que asistieron a la iglesia en el periodo de un mes leían la Biblia a diario. Pregunto, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia a diario? Yo estaba pensando hacer una encuesta con la iglesia, aunque es una encuesta entre nosotros, unas 100 personas. Realmente, ¿cuántos de nosotros leemos la Biblia diariamente? ¿Y qué tanta intensidad tenemos en la lectura de la palabra del Señor? ¿Qué tan intensos e intencionales somos nosotros para leer la palabra del Señor? El 27%, alrededor de la cuarta parte, dijeron que la leían varias veces por semana. Y dice la encuesta que el 12% de los encuestados dijo que la leía una vez cada semana. Imagínense ustedes leer uno la Biblia una vez en la semana. Dice la encuesta. El 11% afirmó que meditaban las Escrituras varias veces cada mes. El 5% dijo que la leía una vez al mes. Y dice la encuesta que el 12% admitió que rara vez o que nunca habían leído la Biblia. Entonces esas encuestas pues nos llaman a nosotros como para reflexionar, porque Estados Unidos es el país que tuvo el libro. Su constitución fue formulada en la Biblia, y este país se alejó completamente del Señor. Un analfabeto bíblico, hablando del analfabetismo bíblico, es alguien que conoce los rasgos generales, el contenido de la Biblia, pero no la ha leído por su propia cuenta, como una decisión personal de volverse un cristiano disciplinado en la lectura de la palabra. Y hoy estoy hablando solo lo que tiene que ver con leer la Biblia, porque hay otras dinámicas espirituales o disciplinas que debemos tener, como lo es el estudio de la palabra del Señor. Si hiciéramos también igualmente la encuesta, seguro esa encuesta se iría al traste, porque muy pocos cristianos hoy en día estudian la Biblia. Si no la leen, entonces menos la van a estudiar.
si no la estudian, menos la van a meditar, ¿cierto? La escritura nos dice: porque en su ley medita de día y de noche, para ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, para que dé fruto en su tiempo, para que tenga una vida lozana, una vida sana. Entonces dice: debe de meditar la palabra del Señor. ¿Y qué me dicen ustedes de guardar la palabra y de ponerla por obra? Qué tan importante entonces que no se quede solamente en la lectura de la palabra del Señor, sino que podamos nosotros hacer todos estos ejercicios espirituales. Por eso quiero que hoy ustedes salgan con ese deseo de este lugar. Les he repartido, les he hablado de tener la Biblia en audio, yo no sé cuántas veces les he dado planes de lectura al año, y tan poquitos, unos cuantos, me dicen: yo quiero ese plan de lectura, yo quiero volverme una persona disciplinada. ¿Por qué razón digo esto? Porque cuando yo me vuelvo un cristiano disciplinado en las escrituras, voy a tener un pensamiento bíblico, voy a pensar bíblicamente, voy a obrar bíblicamente. Yo no voy a hacer las cosas a mis propias expensas, sino que la palabra del Señor es la que va a gobernar mi vida. Y dice también que ese analfabeto bíblico es alguien que lee unos cuantos versículos bíblicos de vez en cuando y comparte esos textos de la Biblia en las redes sociales. Compartir un versículo en las redes sociales no indica que tú seas un cristiano bíblico. Un cristiano que lee la palabra, que la medita, que tiene un contacto continuo con la escritura. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos está diciendo que escudriñemos las escrituras, que vayamos a las escrituras? Juan 5:39 dice el Señor: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Noten lo que está diciendo el Señor. ¿Quién no quiere tener vida eterna? Les pregunto, ¿quién de ustedes no quiere tener una vida eterna, que tu vida trascienda hacia pasar una eternidad con Dios? Pero el Señor está diciendo que cuando escudriñen la palabra, entonces escudriñen las escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas encontrarán la vida eterna. Porque hemos hecho de la Biblia un libro de fábulas, de cuentos, de historias, pero no un libro que puede transformar nuestra vida. La escritura tiene el poder de transformarte. ¿Cuántos quieren recibir transformación? Ya, pero hay que tomarla, hay que escudriñarla, hay que leerla para poder ser transformados por la palabra del Señor. O también el cristiano analfabeta, dice, simplemente el que abre la Biblia cada vez que va a la iglesia. Cada vez que va a la iglesia, cuando el pastor abre la Biblia, comparte los textos, es la única experiencia que tiene con la palabra del Señor. Alguna vez les mencioné a ustedes la hermana de la iglesia que tenía la Biblia en una bolsita de plástico, y cada que iba a ir a congregarse, detrás de la puerta tenía una puntilla y ahí estaba colgada la Biblia, y cada que iba a la iglesia descolgaba la bolsa y llegaba a la iglesia, abría la bolsa, sacaba la Biblia, leía y luego hacía lo mismo, colgarla detrás de la puerta, pero no tenía ningún contacto con la palabra del Señor. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces aquí vamos a encontrar la vida de Dios. Está la revelación de Dios para nuestras vidas. Podemos conocer mucho mejor al Señor y vamos a tener una vida nutrida de oración también. Amén. Nuestras oraciones se nutrirán. Ahora estamos con el libro de los Salmos y es impresionante la cantidad de oraciones que hay en el libro de los Salmos. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Hermano, tú aprenderás a orar con el libro de los Salmos. Aprenderás a expresarle palabras importantes al Señor. Es muy interesante dentro de todo este recorrido de la palabra del Señor, que en Deuteronomio 17 el Señor le dice a los reyes que iban a erigirse en Israel, que el rey que iba a subir al trono debería escribir una copia de la ley, o sea, una copia de la Torá,
debía de escribirla de los textos originales. ¿Cómo le parece? El rey tenía que escribir todas las palabras que el Señor habló a el pueblo de Israel. Y entonces dice, y ese libro que él va a transcribir, lo va a leer todos los días de su vida. Lo dice ahí. Pregunto, ¿cada cuánto hay que leer la Biblia? Hay que leer la palabra todos los días de mi vida. Digan conmigo, yo leeré la palabra de Dios todos los días de mi vida. ¿Con qué objetivo el rey debía de leer la palabra? Y la Biblia dice en primera de Pedro 2:9 que nosotros somos reyes y sacerdotes, y en Apocalipsis 1 dice que el Señor hizo de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces el rey leería todos los días con el fin de establecer gobiernos teocráticos, gobiernos basados en la escritura, basados en la palabra del Señor. ¿Saben ustedes que los Estados Unidos fue una nación próspera? Ya no es próspera. Tienen esa prosperidad porque Dios se la dio a ellos, porque basaron su gobierno, basaron toda su economía, el tema de ciencia y todas las artes lo basaron en las escrituras, en la palabra del Señor. De ahí se establecieron los gobiernos. George Washington dijo: es imposible gobernar sin Dios y sin la Biblia. Entonces, en ese orden de ideas, necesitamos empezar a desmontar un poco de paradigmas que tenemos nosotros. Primero, que la Biblia es aburrida. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es aburrida? Otros la leen porque tienen que dormir, y que la Biblia yo la leo porque me va a dar sueño cuando yo la leo. O sea que eso es un libro lleno de utopías. No, es un libro lleno de verdades transformacionales que van a cambiar tu vida, que van a cambiar tu casa, van a cambiar tu hogar. Por eso en Deuteronomio 6, cuando dice ahí la palabra que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y dice, las repetirás a tus hijos. A tus hijos, andando en el camino al acostarte, cuando te levantes, las escribirás en los postes de tu casa. O sea, llenarás tu casa, tu familia con la palabra del Señor, literalmente con una atmósfera. La palabra de Dios impregnará toda la atmósfera de los hogares, porque eso es lo que va a gobernar la vida de una familia, de un hogar, la palabra del Señor. Por eso voy a hacer énfasis, y hasta que yo sea pastor de esta iglesia seguiré haciéndoles énfasis y molestando sus vidas para que ustedes conmigo nos convirtamos en el pueblo de la palabra. El pueblo de la palabra, no en el pueblo de tantas cosas de lo que se conecta el pueblo de Dios hoy. Necesitamos conectarnos con la palabra. Yo decidí este año no leer ningún libro. Tengo mi biblioteca llena de libros, pero no voy a leer ningún libro fuera de la palabra del Señor. ¿Están alegres con eso? Sienten que se está despertando un fuego por la palabra del Señor, o simplemente pasaremos desapercibido esto. Entonces, mis hermanos queridos y amados, ¿por qué, tomando como punto de referencia los Estados Unidos, por qué razón este país está como está? ¿Por qué razón las naciones están como están? Y saben, la respuesta es porque sacaron a Dios de las instituciones educativas y sacaron la Biblia. Ahora la Biblia se tiene como un libro de religión. ¿Han notado ustedes? Toman historias de la Biblia para enseñarle religión a los muchachos y no enseñar los principios de vida que los regirán, que los gobernarán y que serán ciudadanos del libro
ciudadanos que tienen en el centro de sus vidas la palabra del Señor. Me llama también mucho la atención en ese orden de ideas, cuando los muros de Jerusalén, todo ese libro de Nehemías, ¿cuántos han leído todo ese precioso libro de Nehemías? Cuando los muros de Jerusalén fueron restaurados en 52 días, dice que cuando ellos terminaron de restaurar, se reunieron juntos en un lugar y allí reunieron los niños, los jóvenes, los adultos, y que estaba el pueblo como un solo hombre para escuchar la lectura de la ley, la lectura de la palabra del Señor. Y todos estaban atentos. Dice ahí la palabra que desde el alba hasta el mediodía, imagínense ustedes, desde que comenzó el alba hasta el mediodía, leían la palabra del Señor, como 6 horas, y todo el mundo estaba expectante por las palabras del libro. Colocaron un púlpito y el sacerdote Esdras junto con otro sacerdote le hacían entender al pueblo las palabras de la ley. Hubo una alegría, un jolgorio impresionante, porque la palabra se había leído, se había explicado, y ellos empezaron a comer grosuras. Y Nehemías dije: no se entristezcan ustedes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El salmista decía que sus testimonios eran su gozo, eran su alegría. Que cuando abramos la escritura nos alegremos y nos gocemos en lo que Dios nos va a hablar a nosotros a través de la palabra del Señor. Ahí no vemos nosotros cómo a través de los principios de la palabra, en ese pueblo vino la justicia social, la equidad, y todos se conectaron definitivamente con la palabra del Señor. Se construyó una nueva sociedad, se construye a través de la misma palabra del Señor. También el Señor le dijo a Josué, cuando sucedió a Moisés en la conquista de la tierra, le dijo algo categórico: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos prosperar? ¿Cuántos queremos prosperar? Y decimos: no, yo quiero prosperar porque no estoy bien económicamente. No, la prosperidad es una prosperidad integral, que esa prosperidad viene por el hecho de meditar y de leer las escrituras. Todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos hacer prosperar nuestra vida? La palabra hace prosperar tu vida. La palabra enriquece tu vida, enriquece tu corazón, cambia tus pensamientos, saca todas esas cucarachas que tiene la gente en su mente, porque empieza a recibir los pensamientos de Dios en su palabra. Su vida no puede ser igual, su vida tiene que cambiar, debe producirse transformación en la vida y en el corazón de los cristianos. Lo otro que quiero hablar es que cuando el Señor fue a la sinagoga de Nazaret y se le dio un libro de la ley para que él leyera, leyó Isaías 61, que dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y luego sigue hablando ahí el texto. Cuando el Señor leyó en esa sinagoga, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que quiero decirles es que Jesús, el Señor, el Salvador que nosotros adoramos, es el cumplimiento profético de la escritura. Él es el cumplimiento de la palabra. En Cristo, que es el centro de la creación, el centro de todas las cosas, Él es el cumplimiento de todas las cosas. ¿Y cuántos decimos: necesito esto en mi vida y en mi corazón? La palabra de Dios, en ese orden de ideas, tiene el poder de sanarte. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Hay alguien que está en una ruina espiritual?
aún pasando por ruina económica, ruina mental, entonces dice la palabra del Señor te sana y te saca de toda ruina. ¿Cuántos queremos ser ricos en la palabra del Señor? La palabra de Dios, según 2 Timoteo 3:16, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, preparados para toda buena obra. En la Nueva Traducción Viviente de este texto dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Cuántos creen que en ella está la verdad de Dios, la palabra del Señor, lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida? Eso hace la palabra del Señor. Nos corrige cuando estamos equivocados. Dice también el texto, y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que se pongan de pie, porque aquí es un tiempo limitado, pero yo quiero invitarles a partir de hoy a lo siguiente: traigan la Biblia en físico. ¿Cuántos trajeron la Biblia en físico? Me gusta el papel, me gusta rayar, me gusta colorear, me gusta poner símbolos. Me encanta tenerla a la vista y subrayar, sombrear textos de la palabra, promesas de la palabra. Quiero que tomen la Biblia en su mano, si la tienen aquí. Tómenle la Biblia. Ese no es un libro más, recuerden. Es el libro más vendido del mundo, traducido en cientos de idiomas, cientos de dialectos. Y el primer libro que se imprimió, ¿dónde se imprimió? ¿Alguien me puede decir dónde se imprimió el primer ejemplar de la Biblia? Se imprimió en la imprenta de Gutenberg, en la casa de un ateo. ¿No le parece a ustedes? Ahí se imprimió la primera Biblia, y hoy en día es el libro más vendido del mundo, pero también el libro menos leído. El libro menos leído. Hoy vamos a salir de acá con hambre y sed por la palabra del Señor. Cierren sus ojos, por favor. Tomen la Biblia en sus manos y dígale al Señor: la suma de tu palabra es verdad. Yo quiero amar tu palabra, porque si amo tu palabra, te amaré a ti. Dígale al Señor: háblame a través de la escritura. Ella corregirá mi camino. Dígale al Señor: ayúdame a comprenderla. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, enséñame tu palabra, Señor. No hay pasajes complicados de comprender. El Espíritu de Dios puede hacernos comprender, traer luz a nuestra vida, a nuestro entendimiento. Señor, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Díganle al Señor, ponga su mano en su corazón: Señor, despierta en mí un hambre y una sed por la palabra. Vamos, abran su boca. Dame hambre y sed por tu palabra. Yo declaro que muchos, dígale al Señor, vendrán a conocerte, vendrán a la salvación, porque tengo el evangelio, tengo la palabra para hablarles a ellos. Dígale al Señor: llena mi mente y mi corazón con tu palabra, Señor. Y dígale también al Señor: trae una nueva revelación por tu palabra, Señor.
Permíteme conocer a Cristo a través de la palabra, el Cristo que fue profetizado y anunciado desde la antigüedad, Señor. Yo levanto la palabra en mi vida como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dígale al Señor: yo tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra, que hace separación entre el alma y el espíritu. Y dígale también al Señor: Señor, yo profetizaré. Me levanto en este día como un profeta de Dios, que tiene la palabra, que tiene la escritura, y hablaré, pensaré, obraré, actuaré con base en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor y un aplauso a su palabra.